Bendiciones, aquí Marta nuevamente para compartir con ustedes una porción de la palabra, ¿verdad? En este proyecto que Dios ha puesto, ¿verdad? Hace mucho tiempo en mi corazón, pero que a través de los meses el Señor mismo me ha ido confirmando que este trabajo es necesario quizás para llegar a lugares donde personas donde uno no puede visitar por situaciones de la pandemia o por cuestiones de distancia, y que la palabra de Dios, ¿verdad?, trascienda a través de otros medios, que sirva para edificar otras personas que quizás están pasando algún proceso o que necesitan una palabra de fortaleza y una palabra de aliento. Por eso, Marta te invita hoy a que compartas esta bendición, porque hoy mismo tú no sabes a quién podría llegar esta palabra, esta administración, este momento sublime de la presencia del Señor, ¿verdad? Una palabra que el Señor tiene para quizás levantarte o hacerte ver que no estás solo o sola durante este caminar, ¿verdad? Así que tan pronto te pueda, comparta la bendición, y si deseas se puede suscribir a mi canal, ¿verdad? Para que siga quizás viendo prédicas anteriores en donde el Señor, ¿verdad?, le ha ministrado a muchas personas conocidas y desconocidas. Y esa es la finalidad, ese es el propósito, ¿verdad? No es engrandecerse, sino llegar al corazón de aquella persona que necesita una palabra, de aquella persona que necesita compañía, que necesita fuerza, ¿verdad? Y para eso estamos, para eso Dios nos llama, para levantar, para ayudar, para ministrar y para dejarles saber que Dios está constantemente al pendiente de sus hijos. Y en el día de hoy, esta predica la titulé Talita Kumi, que su significado es: niña, a ti te digo, levántate, ¿verdad? Y fue una palabra que me caló bien profundo en el corazón. Es una frase, un mandato sumamente fuerte y contundente. Y a través de la palabra, ¿verdad? Cuando nos sumergimos en la lectura de la palabra, encontramos tantas cosas hermosas que Dios nos quiere decir a través de este libro sagrado, que no fue escrito por casualidad, sino que tiene un propósito. Es un libro que no expira, trasciende las generaciones, y que ciertamente su contenido es para que nosotros entendamos y sepamos cómo caminar a través de nuestros procesos, a través de nuestra vida, cómo caminar y descubrir nuestro llamado, el llamado que Dios nos ha hecho, ¿verdad? Y el propósito que Dios ha insertado desde el vientre materno, porque todos estamos hechos con un propósito y todos somos llamados. Así que voy a compartir esta frase que marcó mi corazón. Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate, ¿verdad? Y antes de comenzar a leer la palabra, quiero ponernos, que usted y yo nos pongamos en la presencia de nuestro Padre Celestial. Oh Padre Santo, bendito y alabado seas, a ti la gloria y la honra, Padre amado. Bendito seas por siempre, Señor. A ti el honor y la gloria, Padre Santo. Gracias, Señor, por un nuevo día. Gracias, Señor, por acompañarme en cada instante de mi vida. Gracias, Señor, por sellarme con tu sangre bendita, Señor. Gracias, Señor, por llevarme en el camino correcto, por dejarme abrir los ojos una vez más y contemplar la maravilla, la naturaleza y la maravillosa esencia tuya, Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Te pedimos en este instante que selles con el Espíritu Santo y con tu sangre poderosa todo canal a través del cual va a ser llevada esta prédica, esta administración, esta palabra de vida, Señor. Te pedimos que selles cada corazón, cada familia, cada oído, Señor.
y que tu palabra cale en lo más profundo de cada corazón. Que tu palabra llegue en el momento perfecto para llenar cualquier vacío, para sanar cualquier herida, para liberar cualquier corazón que esté atribulado y para levantar nuevos miembros, nuevos siervos para el reino tuyo, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, y que no sea yo sino tú, Dios Padre, Espíritu Santo, hablando a través de esta lectura, a través de esta prédica, Señor, porque yo sin ti nada soy, Señor. Así que encomendamos y sellamos este mensaje que estás próximo a recibir, ¿verdad? Y como te dije, esta prédica la titulé Talita Cumi. Niña, a ti te digo, levántate. Más allá de hablarte de niña, varón, servidor, hombre, mujer, adolescente, niño, niña, lo que sea, aquel que escucha esta prédica, el Señor te dice en esta hora que es tiempo de levantarte, que es tiempo de resurgir, que es tiempo de caminar, ¿verdad? Y no es tiempo de tirarnos en una cama a pensar que todo está perdido. No es tiempo de permitirle al enemigo que se filtre en nuestras emociones y nos haga sentir nada, que nos haga sentir que no valemos nada para el Señor, que el Señor nos ha abandonado. No, en esta tarde, en esta mañana o en esta noche, cuando el Señor permita que esta prédica llegue a tu hogar, a tus oídos y a tu corazón, entiende de una vez que el Señor te está diciendo, Talita. Y vamos entonces a leer la palabra. Esta frase, Talita Cumi, está tomada de Marcos 5 y se encuentra específicamente en el versículo 41. Pero para poder entender lo que el Señor quiere decirte en este día, voy a leerte unos fragmentos de la palabra. Y voy a brincar porciones porque en medio de esta palabra ocurre otro milagro entre medio de este proceso del Talita Cumi, ¿okay? Y voy a leer en Marcos 5, voy a empezar con el versículo 22 hasta el versículo 24 y luego voy entonces a brincar al versículo 35 hasta el versículo 43. Así que estamos en Marcos 5, 22 y lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra. Viene uno de los jefes de la sinagoga que se llamaba Jairo. Al verlo, se postra a sus pies y le suplica con insistencia diciendo, mi hija está en las últimas, ven, pon las manos sobre ella para que se salve y viva. Se fue con él y le seguía la muchedumbre que le apretujaba. Luego voy a pasar al versículo 35. ¿Por qué? Porque del versículo 25 en adelante se narra el milagro de la mujer con el flujo de sangre, ¿verdad? Aquella mujer que toca el manto de Jesús e instantáneamente es sanada. Y no voy a entrar en ese milagro porque realmente quiero llegar al mensaje de lo que ocurre con la hija de Jairo. Así que vamos al versículo 35 y dice así, todavía él estaba hablando cuando llegan desde la casa del jefe de la sinagoga diciendo, tu hija aún ha muerto. ¿Para qué molestaste al maestro? Jesús, al oír lo que le hablaban, le dice al jefe de la sinagoga, no temas, tan solo ten fe. Y no permitió que nadie le siguiera excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y ve el alboroto y a los que lloraban y a las plañideras
Y al entrar les dice: ¿por qué alborotáis y estáis llorando? La niña no ha muerto, sino que duerme. Y se burlaban de él, pero él, haciendo salir a todos, toma consigo al padre y a la madre de la niña y a los que le acompañaban, y entra donde estaba la niña, y tomando de la mano le dice: Talita cum, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Y enseguida la niña se levantó y se puso a andar, pues tenía 12 años, y quedaron llenos de asombro. Les insistió mucho en que nadie lo supiera y dijo que le dieran a ella de comer. Y esto es palabra de vida, palabra de Dios, ¿verdad? Mira qué pasaje tan hermoso, y quiero compartir, ¿verdad? Este mensaje que me hizo reflexionar mucho, más allá de la frase Talita cum, ¿verdad? Niña, a ti te digo. Y yo sentía, ¿verdad?, que el Señor me decía: Marta, ya tienes que levantarte, levántate, te estoy ordenando, ¿verdad? Porque la frase que Él dice, Talita cum, dice: niña, a ti te digo, levántate, es un mandato contundente que Jesús le da a esta niña que ya había muerto. Así que es un milagro de resurrección, ¿verdad? De una resurrección física. Pero yo quiero irme un poquito más allá y llevarte a donde yo llegué, a donde el Señor me ministró para yo poder ministrarte a ti, ¿verdad? La gracia que me dio a recibir ese mandato, Talita Gumi, para que tú puedas entender qué Dios está diciéndote en este momento, ¿verdad? Y quiero llevarte a ver, número uno, que quien viene a pedirle ese favor a Jesús no es cualquier persona. Específicamente en la palabra dice que fue un jefe de la sinagoga, ¿verdad?, llamado Jairo. Y casualmente el jefe de la sinagoga era quien controlaba, quien mandaba, tenía la autoridad en la sinagoga, que era un templo, y él era el quien autorizaba y organizaba quién iba a orar, quién iba a leer la palabra, ¿verdad? Tenía el control de toda la celebración religiosa de la sinagoga. Y este hombre llega de la nada porque su hija está agonizando, y llega en una actitud, llega rogándole a Jesús, ¿verdad? Porque dice que le suplica, pero no solo así, dice que Jairo se postra ante Jesús, viviendo un momento histórico en donde el Rey de Reyes nunca fue comprendido, nunca fue reconocido por su propio pueblo, y Jesús, ¿verdad? Disculpen, perdón. Jesús estaba en medio de una muchedumbre en medio del pueblo, ¿verdad? Y Jairo se postra y dice que le suplica, y no solamente se postra y le suplica, sino que le dice: ven a mi casa, ¿verdad? Con este deseo de que toque a su hija para que su hija se salve y viva. Y el Señor me hacía pensar: ¿cuántos de nosotros, quizás teniendo un puesto, nos creemos tal vez más que cualquier otra persona? Y vamos a ver en esta lectura cuando Jesús hace esperar a Jairo, porque en medio de esta petición dice que Jairo se fue detrás de él, entre medio de las personas, y entre medio de las personas ocurre el milagro de la mujer de flujo de sangre, ¿verdad? Una mujer que posiblemente estaba echada hacia un lado, porque en aquella época tener ese flujo de sangre era una persona indigna, una persona impura, y sin embargo
embargo, Jesús se toma su tiempo y esta mujer toca su manto. Así que el Señor me hacía reflexionar que Él se toma su tiempo cuando sabe que tiene una encomienda, cuando sabe que tiene un proyecto de vida, ¿verdad? Y se retiene entre medio de la muchedumbre y ocurre este milagro que de hecho le dice a esta mujer, vete, tu fe te ha salvado, ¿verdad? Y curiosamente esa frase la repite donde Jairo: ten fe, no temas, ¿verdad? Hay una repetición de ten fe, ese mandato de tener fe. Y me hacía pensar que yo me imagino a Jairo, una persona que tenía un puesto en la iglesia, en donde quizás estaba acostumbrado a que pedía y se cumplía inmediatamente, ordenaba y la persona lo hacía inmediatamente. Curiosamente Jesús lo hace esperar, no por hacerlo sentir mal, sino porque Jesús nos quiere demostrar que todo el mundo está en igual importancia. Para Él todos somos importantes, no importa el puesto o el lugar que estemos ocupando aquí en la tierra. Fíjese que la mujer de flujo de sangre posiblemente, ciertamente era una persona totalmente despreciada e indigna dentro de la sociedad, pero Jesús permite ese milagro de salvación, de curación y de sanación para dejarle ver a las personas que todos tenemos la entrada, todos tenemos el privilegio, siempre y cuando nosotros deseemos de corazón y tengamos esa fe de acercarnos al Maestro. Y yo me imagino que Jairo, como padre desesperado, porque se dice que cuando uno rebusca en la historia, esa era la única hija que tenía Jairo, 12 años. Así que imagínense que usted tenga un solo hijo y que ese hijo esté agonizando. Y cuando hablamos, dice en las últimas, cuando estamos agonizando, es que ya estamos un pie más allá, ¿verdad? Estamos ya pegaditos a la muerte. Así que yo me imagino esa desesperación y ese pensamiento de Jairo, ¿verdad? Que no se menciona nada ahí en la palabra, pero diría, porque este se retarda tanto, porque este me hace esperar, o porque no arranca ahora inmediatamente. Y a veces nosotros nos preguntamos eso cuando tenemos circunstancias, porque Jesús no avanza y no hace lo que le estoy pidiendo o lo que yo necesito. Sin embargo, vemos un Jesús que sí va en camino, ¿verdad? Va pausado, pero va en camino. Y es que el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Por lo tanto, ese tiempo de espera es un tiempo de preparación, porque hay un propósito para Dios y para nosotros, ¿verdad? Sin embargo, Jairo no se queja, continúa en silencio y él la espera. Pero me imagino que en su corazón como que un poquito desesperado. Y sin embargo, ¿por qué? Porque Jairo ya conocía a Jesús por sus acciones, ¿verdad? Y Jesús lo sabía. Cuando la postura de Jairo al inclinarse es una manera de reconocer la soberanía, de reconocer el poder que tenía Jesús, verá, simplemente con un acto. ¿Cuántas veces nosotros nos postramos ante la presencia del Señor? O cuántas veces nosotros reconocemos en silencio la soberanía de ese Dios que te dio la vida, ¿verdad? De ese Dios que tiene todo programado para ti. ¿Cuántos estamos en esa espera que desespera, pero con la firmeza y la certeza de que sabemos y conocemos a Dios por sus acciones, ¿verdad? Una cosa que Jesús necesitaba era que Jairo ya lo conocía porque sabía de sus acciones, pero Jesús necesitaba que Jairo presenciara la manifestación de la gloria del Padre y del Hijo. Y por eso es que Jesús se retiene y llega entonces el mensaje, ¿verdad? Próximo,
que le dice, ¿por qué molestas al maestro? Ya tu hija ha muerto, ¿verdad? Hay algo similar al caso de Lázaro, que Marta le dice, si hubieses llegado hace 4 días, mi hermano no se hubiese muerto. Pero había un propósito en la muerte de Lázaro. De la misma manera que había un propósito en la muerte de la hija de Jairo, ¿verdad? Así que el autor de la vida tenía que demostrarle a Jairo para que tuviera, no por fe, sino por vista y por fe en sus acciones, que Él es el autor de la vida, ¿verdad? Y más allá de ver qué era lo que el Señor me mostraba, más allá de ver esa agonía física que estaba sufriendo esta niña, el Señor me llevaba a pensar quizás en una agonía espiritual, ¿verdad? Cuando tú estás falto de fe, cuando ocurren circunstancias, ¿verdad?, en nuestra vida, que sentimos impotencia, que nosotros ya no podemos hacer nada, que no podemos resolver, cuando perdemos la fe, ¿verdad? Cuando pedimos algo que Dios no nos lo concede, cuando muere un familiar y nosotros hemos pedido sanación por ese familiar, a veces claudicamos y decimos, ¿por qué aquel se sanó y mi familiar, mi mamá, mi esposo, mi esposa o mi hijo no se ha sanado, ¿verdad? Cuando caminamos con heridas físicas y emocionales a través de nuestra vida, o cuando tenemos esas raíces de amargura por la falta de perdón hacia otras personas o hacia nosotros mismos, o cuando hemos tenido pérdidas significativas en nuestra vida, nosotros empezamos a agonizar espiritualmente. Y uno de los síntomas que nosotros podemos evidenciar cuando entramos en esa agonía espiritual, empezamos con el desánimo, ¿verdad? Con un cansancio, con una pesadez en términos de la oración, dejamos de leer la palabra, quizás dejamos de tener intimidad con Dios, posiblemente dejamos de ir a misa o disminuimos la frecuencia de la comunión. Y ya estamos teniendo unos síntomas agudos de agonía espiritual. Y el peligro de la agonía espiritual es que el enemigo utiliza nuestra debilidad espiritual, esa agonía o esos momentos difíciles, para infiltrarse en nuestros pensamientos y hacernos creer que Dios nos ha abandonado, ¿verdad? O hacernos creer que no tenemos propósito en nuestra vida, o hacernos creer que Dios no nos ama, no nos acompaña, o hacernos sentir culpa quizás hasta por pecados que hayamos confesado. Y nos hace creer que Dios no nos ha perdonado, cuando realmente nosotros mismos a veces ni siquiera nos perdonamos por cosas que hemos hecho y Dios ya nos ha perdonado. Cuando tenemos una baja, nos empieza a producir baja autoestima, nos empieza a producir miedo, nos empieza a producir inseguridad en la toma de decisiones, porque esa agonía espiritual nos va alejando del propósito de Dios, nos lleva a desenfocarnos de lo que Dios quiere y de lo que Dios nos ha dado. Incluso en esa agonía espiritual empieza una sordera espiritual, dejamos de escuchar la voz de Dios por coraje, por desánimo, por impotencia, ¿verdad? O empezamos a tener ceguera espiritual, empezamos a hacer cosas que pensamos que están bien y sabemos que para la ley y el orden de Dios no son las decisiones o los caminos correctos, y a veces nos abandonamos al mundo, nos abandonamos a la carne porque tenemos coraje, quizás con Dios, coraje con nosotros mismos, y en esa debilidad espiritual, ¿verdad?, en esa agonía espiritual, puede ocurrir una transición, ¿verdad?, que nos puede llevar a la muerte espiritual, ¿verdad? Y esa agonía espiritual nos puede llevar a una angustia profunda y nos puede generar padecimientos espirituales y físicos intensos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque
Cuando perdemos el norte, cuando perdemos el enfoque y estamos agonizando espiritualmente, nuestro cuerpo comienza también a afectarse, comienza a agonizar, ¿verdad? Y muchas emociones negativas comienzan a trastocar diferentes áreas de nuestra vida. Las relaciones familiares, las relaciones matrimoniales, comienzan quizás a sacarnos de a hacer que salgamos de los ministerios, ¿verdad? Puede llegar una enfermedad, damos paso a una enfermedad física. Puede ser que nuestra economía comience a derrumbarse porque hemos perdido el camino, y esa agonía espiritual nos lleva a tomar decisiones que no son las más prudentes, ¿verdad? Y entonces, en esa agonía espiritual tendemos y empezamos a suplicar como lo hacía Jairo, ¿verdad? A suplicarle quizás al Señor: escúchame, hazme caso, me siento mal, toma jurisdicción en mi vida. Quizás a lo mejor nosotros no suplicamos como lo hace Jairo, pero quizás tenemos una madre, quizás tenemos un padre que suplica al vernos a nosotros en esa agonía espiritual, en esa depresión, en esa oscuridad, que nos ven tomando decisiones imprudentes, incorrectas. A lo mejor es un hijo, ¿verdad? Que suplica por ti. A mí me ha pasado mucho, ¿verdad? Que mi hija suplica cuando yo estoy agonizando espiritual. Y es que en la agonía espiritual ninguno estamos exentos. ¿Por qué? Porque mientras más cerca uno está del Señor, más fuerte es el ataque del enemigo. Y a la vez que quizás abrimos una puerta o se infiltra por alguna herida, o nos abandonamos en el cansancio, perdemos la estructura, la agonía espiritual puede recrudecerse y llevarnos quizás a un deceso, ¿verdad? A un decaimiento. Y es necesario, ahí está el trabajo de los intercesores, ¿verdad? Y quizás tú no claudicas, tú no suplicas y te postras como lo hizo Jairo ante Jesús, pero quizás hay un hermano, una hermana, un amigo, una amiga, un intercesor, ¿verdad? Un sacerdote, un familiar que está pidiendo y suplicando porque estás agonizando, y le pide al Señor que venga y te toque. Así que más allá de esto, ¿verdad? Necesitamos, cuando nos empezamos a sentir en esa agonía espiritual, cuando hay un mínimo síntoma, empezar a buscar a Dios y solicitar con fe, ¿verdad? Postrarnos y solicitar al Señor esa ayuda. Lo cierto es que cuando nosotros agonizamos espiritual, ya en la palabra nos deja decir que Jesús va en camino. Jesús ya va en camino, ¿verdad? Porque ya Jesús tenía contemplado llegar a la casa de Jairo. Sin embargo, en ese trayecto llega este sirviente y le dice: ¿para qué molestas al maestro? Mi hija ya ha muerto. Y es que si no trabajamos esa agonía espiritual, podemos hacer una transferencia, ¿verdad? Una transición a esa muerte espiritual, y eso es lo que Dios no quiere en nosotros, ¿verdad? Así que tenemos que entender que cuando nosotros nos sentimos así, Jesús está en camino, ¿verdad? Y se nos muestra en esta lectura un Jesús que está con la gente, que está entre la gente, y un Jesús que conoce la necesidad de esa mujer, la necesidad de su pueblo y la necesidad también de Jairo, y que se toma el tiempo necesario para atender tu necesidad, ¿verdad? La necesidad de un hijo de Dios nunca pasa desapercibida, y la oración mucho menos. Pero en el trayecto, ¿verdad? Jesús sigue predicando, hasta que toma la decisión, ¿verdad? Y le dice a Jesús le dice, ¿verdad? Como dice aquí en la palabra, aquí dice a Pedro, se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, ¿verdad? Para llegar a la casa de Jairo.
Y yo quiero que tú entiendas que hay momentos que nosotros nos sentimos y nos podemos sentir así, aún siendo sacerdote, aún siendo un siervo, ¿verdad? Y más aún siendo un laico que a lo mejor no está tan firme en los caminos del Señor, y a veces sentimos que no sirve de nada todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y cuando estamos en esa agonía espiritual, hay ese momento clave de rendirnos y decirle al Señor, te toca. Es que ya yo no puedo hacer más nada. En el caso de Jairo, ¿verdad? Cuando recibe esta noticia devastadora, yo me imagino el corazón de ese padre, que es su única hija, al recibir esa noticia, ¿verdad? Tu hija ha muerto. Y fíjese qué palabra tan hermosa, ¿verdad? Que Jesús le da a Jairo y le dice, no temas, ten fe. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho a nosotros, en medio de tantas circunstancias, no temas, ten fe, ¿verdad? Tenemos que tener esa certeza de que lo que vaya a ocurrir está en el proyecto de Dios. Y vamos a ver, ¿verdad? Que una vez Jesús se encamina, encontramos una imagen, ¿verdad? Y yo quiero decirte que lo transfieras a una muerte espiritual. Ya, cuando nosotros llegamos a la muerte espiritual, llegamos ya a un nivel en donde nos perdemos, hacemos como el hijo pródigo y salimos quizás a la calle a vivir el mundo, a gastar y a disfrutar de lo que tenemos de manera carnal, ¿verdad? Y esto nos puede suceder cuando entramos en una agonía espiritual, si no encontramos las herramientas, si no perdemos esa ceguera espiritual, si no creemos en las promesas del Señor, podemos llegar a una muerte espiritual. ¿Qué ocurre en nuestra muerte espiritual, verdad? Nos alejamos de Dios completamente, nos separamos, nos desligamos, cortamos esa relación quizás estrecha que en algún momento tú hayas tenido. Nos desentendemos de la oración porque entendemos que ya, como no vimos ningún resultado, no quiero saber más nada de Dios, ¿verdad? O Dios no me ha concedido lo que yo quiero, los anhelos de mi corazón. Y este es el momento de entender de que lo que es imposible para ti es posible para tu Dios. Y que lo que Dios no te ha concedido es porque no está en el propósito de Dios, porque no va a tono con tu llamado, o que quizás si te lo concede va a ser herramienta para tu perdición, y Dios no quiere que tú te pierdas en este caminar, ¿verdad? Sin embargo, Dios te dice, no temas, ten fe, ¿verdad? Y vemos en esta imagen cuando Jesús llega a la casa de Jairo, que él le dice, ¿por qué se alborota? ¿Verdad? Dios te dice hoy, ¿por qué te afanas? ¿Por qué lloras? ¿Por qué tienes coraje? ¿Por qué estás tirado en una cama? ¿Por qué no puedes dormir? ¿Por qué dejas de comer? ¿O por qué has dejado de visitarme? Tú estás muerto. Tú simplemente estás dormido. Estás descansando. Y Dios te dice hoy, verás, ¿cuántas veces tú te has sentido de esa manera y has escuchado la voz de Dios decirte, hello, mira, Marta, ¿por qué lloras tanto? ¿Por qué te preocupas, verdad? Una frase que yo siempre digo, un día a la vez. En uno de mis procesos, un hermano me dijo, pon en pausa todo, menos a Dios. Y para mí fue un mensaje que caló profundo, ¿verdad? Pon en pausa todo, menos a Dios. Y comencé a entender que tenía que vivir un día a la vez, ¿verdad? La palabra dice que cada día trae su propio afán. Y como yo le digo a mis estudiantes, lo que pasó
ya yo no lo puedo trabajar. Yo puedo trabajar con mi presente, porque mañana yo no sé lo que va a suceder, yo no sé si yo voy a estar aquí. Por lo tanto, voy a dejar el pasado en las manos del Señor y mi presente se lo voy a encomendar al Dios Todopoderoso y voy a vivir minuto a minuto, un día a la vez, un paso a la vez, conforme a la voluntad de Dios y consultando cada paso del día con mi Salvador, con el Rey de Reyes, ¿verdad? Dice, no están muertos. Entonces, una imagen que me llama mucho la atención es que dice que la gente se burlaba de él. La palabra dice que la gente se burlaba de él y él los mandó a salir, los sacó. ¿Cuántas veces nosotros mismos quizás no nos burlamos, pero dudamos de esa promesa de Dios? Dudamos de todo lo que hay en su palabra, simple y sencillamente porque estamos viviendo un proceso que nos tiene tirados en el piso, ¿verdad? Porque hemos permitido que quizás nos tumbe de una manera caótica cuando Dios nos ha dado las herramientas. Y es válido que nuestra carne se duela, que nuestra carne sienta dolor, que nuestra carne pues pueda desanimarse, pero no es válido perder la fe, la esperanza, ¿verdad? Y la certeza de que Dios está con nosotros. Entonces, fíjense que la gente se burla. ¿Cuántas veces quizás nosotros hemos, espérate, a mí Dios me prometió y no me cumplió? Oh, a mí me ha pasado que yo digo, Dios mío, Señor, ¿en serio que tú me estás pidiendo a mí que yo haga una cosa como esa? O sea, la duda, o a veces yo me río y no me río en forma de burla, sino en que Dios me sorprende. Y hago como Sara, ¿verdad? Cuando Dios le dijo a Abraham que Sara iba a concebir un hijo, dice que Sara se rió. Y Dios le dice a Abraham, porque ella se ríe, dile que ella que se está riendo va a llevar en su vientre 9 meses la próxima generación, porque yo he decidido que ella va a ser fértil. Y Sara no se rió en tono de burla, sino como que, en serio, o sea, a mi edad, esto es algo sobrenatural, lo que tiene que pasar es algo sobrenatural. Y yo me imagino que ella tiene que haber dicho, oh Dios mío, en serio, tú me vas a hacer a mí concebir una mujer de 80, 90 años, ¿verdad? Es algo sobrenatural que quizás en lugar de burla nos reímos porque Dios nos sorprende. Pero en este caso la gente se burlaba, y es que sabemos que nadie es profeta en su propia tierra, y Jesús no fue la excepción. Aquel pueblo decía, ¿usted cree que este llegó ahora y se cree que va a resucitar esta niña? Esa nena está muerta porque que está dormida. Y Jesús no peleó con ellos, simplemente los mandó a desalojar la residencia y tomó con él a Jairo, la mamá de la nena, ¿verdad? Yo me imagino un Jairo devastado. No habla de la mamá de la niña, de la esposa de Jairo, pero yo imagino que tienen que haber estado quizás en la misma dinámica que estaba Marta. Claro, Marta era íntima amiga de Jesús. Lázaro, Marta, María y Lázaro era un lugar que Jesús frecuentaba, como diríamos en nuestra época, son amigos de la familia, amigos íntimos. Y el reclamo de Marta es como que, mira, o sea, tú vienes aquí, tú comes, tú nos visitas, tú duermes aquí, ¿por qué te tardaste tanto? Si hubiese llegado cuando yo te mandé a buscar, Lázaro de mi hermano estuviese vivo, ¿verdad? Marta no entendió el propósito de la manifestación de la gloria de Dios en ese momento, pero se dio como se tenía que dar. Y Jairo y su esposa, yo me imagino que Jairo en su mente tenía que haber estado diciendo, diantre, se tardó demasiado, o sea, se dio el puesto, como diríamos nosotros, se dio el puesto de la vaca para llegar a mi casa. Sí, yo lo único que quería era que él viniera aquí y la tocara, porque yo sabía que si él la toca,
Él la va a levantar, Él la iba a sanar, ella se iba a salvar, ella iba a vivir. Él tenía esa fe y esa certeza y aún así caminó todo ese trayecto hasta llegar a la casa, ¿verdad? Y qué bonito, ¿verdad? Cuando Jesús le dice, ¿por qué llora? Si la niña se lo duerme. Y es que es cuando Jesús nos dice que donde tú y yo vemos desesperanza, Dios ve esperanza. Donde la gente vio un final, una muerte, el Señor vio un nuevo comienzo. Donde quizás tú ves tinieblas y oscuridad, Jesús ve luz, ¿verdad? Donde tú y yo quizás vemos caos, Dios ve un gran proyecto, porque ahí es donde Él se manifiesta, ¿verdad? Cuando todo está perdido, cuando vemos todo perdido, cuando ya no hay más nada que hacer, ahí es donde Dios mete su mano y manifiesta su gloria y ocurre lo sobrenatural, ¿verdad? Y quizás donde la gente se burlaba viendo la impotencia, ahí es que Dios dijo, bueno, aquí es que yo voy a hacer, porque yo soy el Dios de lo imposible. Ahora es que yo voy a manifestar mi gloria en tu vida, en tu proyecto, en donde tú dices que se acabó la historia y pusiste un punto final porque no hay más nada que hacer. Yo, tu Dios, te digo, estoy ya escribiendo la próxima oración de tu historia, ¿verdad? Cuando vemos que todo está cerrado, quizás como lo vio Jairo, quizás como lo vio esa multitud que estaba llorando y gritando, Dios dice, yo soy la puerta, yo voy a abrir esa puerta, ¿verdad? Donde quizás vemos devastación, hay reconstrucción en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y cuando menos tú lo esperas, ahí es donde tú te abandonas. Yo me imagino que la impotencia de Jairo tiene que haber dicho al llegar a la casa y ver a esa niña, ya, aquí no hay más nada que hacer. Pero ¿qué hizo Jesús? Tomó la mano de la niña. Y es algo que me llama mucho la atención porque cuando nosotros estamos agonizando espiritualmente, ya Dios viene de camino, ya Dios está a nuestro lado. Y cuando quizás tenemos una muerte espiritual, Dios te toma de la mano y te saca de ese umbral, te saca de esa agonía, te saca de esa muerte y te levanta con nuevas fuerzas, te resucita, te devuelve la vida, te devuelve la luz, la esperanza, el deseo de vivir. Yo he sentido esa muerte, esa desesperación. He estado agonizando y yo he sentido cuando el Señor ha tomado mi mano y me ha levantado y me ha dado nueva unción, me ha dado las fuerzas de un búfalo, como dice en la palabra, ¿verdad? Y me ayuda a levantarme. El Señor te dice en esta tarde, este día, que Él te toma de la mano en este momento donde tú quizás te sientes que estás muerto, donde quizás tú dices que ya no hay más nada que hacer, donde tú dices que todo terminó, donde tú dices que Dios ya no te ama. El Señor te está diciendo este día que te toma de la mano y te levanta con nuevas fuerzas, ¿verdad? Y te ordena, Talita Kumi, a ti te digo, levántate. Es hora de levantarte, no es tiempo de estar dormido, no es tiempo de agonizar. Este es tu tiempo, ese es el tiempo que Dios va a manifestar su gloria sobre ti, sobre tu proceso, sobre tu ambiente, sobre tu trabajo, sobre tu familia, sobre tu enfermedad, ¿verdad? Y Dios quiere levantarte. Toma de tu mano, te toma de la mano, dice Talita Kumi, ¿verdad? Y hay algo que
que trasciende en esa lectura, y es que tenemos que entender que cuando ya con nuestras fuerzas no nos podemos levantar, Él es el que te levanta. Él es el que te renueva, ¿verdad? El que manda la unción del Espíritu Santo y te ilumina el camino y te levanta aún después de haber muerto espiritualmente. Y eso es una promesa que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Que no importa las circunstancias, Dios está presente y Dios nos va a levantar. Dios te levanta. Y hay una parte, ¿verdad? En el versículo 41 dice, denle de comer. Y es que esta palabra, ¿verdad? A mí me llena profundamente. Y es que a través de las circunstancias de la vida nosotros nos agotamos, nosotros nos cansamos y tenemos que estar recargando frecuentemente nuestro espíritu, nuestra alma. Tenemos que hacer, como dice en Romanos 12, renovar nuestros pensamientos, ¿verdad? Que estén alineados al Espíritu Santo. Y no permitir que el enemigo se infiltre en nuestro pensamiento y cale profundo en nuestro corazón para no llegar a esa muerte espiritual, ¿verdad? Y fíjense que cuando dice Talita Kumi, esta niña se levanta inmediatamente y comienza a caminar. Dios te está diciendo, levántate y ya camina. O sea, no hay nada que te impida caminar. No hay nada que te impida continuar en el propósito, no hay nada que te impide estar en mi presencia, no hay nada que te impida ver el propósito de Dios, escuchar mi voz, clamarme, ¿verdad? Una de las cosas que me levanta mucho es la adoración, ¿verdad? La adoración es una llave que abre las puertas del cielo de par en par, y cuando nosotros estamos en ese proceso que nos sentimos ya desgastados y derrotados, yo he experimentado que a través de la adoración el Señor me da de comer, el Señor me unge con aceite fresco, renueva el Espíritu Santo en mi corazón y me deja sentir su presencia, ¿verdad? Porque ese momento de adoración, cuando claudicamos, cuando hacemos como Jairo, que nos postramos y reconocemos esa soberanía del Señor, el Señor se manifiesta de manera poderosa en nuestra vida, en nuestro ser, y nos hace entender que no importa lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor, Él está en nosotros, para nosotros y dentro de nosotros. Y les decía que en el versículo 41 dice, denle de comer. Y dice la palabra que hizo énfasis en que le dieran de comer a la niña. Y el Señor me hacía ver que Jesús no se refería a la comida literalmente, ¿verdad? A un plato de arroz y habichuelas con una chuleta, sino que una vez el Señor nos levanta de esa muerte espiritual, es urgente, es necesario que nosotros nos alimentemos, ¿verdad? Y el Señor me decía, hay que alimentarse de la palabra. En ese momento que Dios te dice Talita Kumi, y que Dios se manifiesta sobrenatural en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu, es necesario caminar, ¿verdad? Levantarnos, esa acción de levantarnos, obviamente con la ayuda del Señor, porque Él nos toma de la mano, e inmediatamente comenzar esa alimentación a la que el Señor se refiere en este pasaje. Y me hacía reflexionar no solo en la palabra, sino en la adoración, ¿verdad? Cómo se manifiesta la adoración, cómo Dios se manifiesta a través de la adoración. Eso es parte del alimento, y más que nada en el pan de vida, ¿verdad? El Señor dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, ¿verdad? Y nos lo dice en Juan capítulo 6, versículo 35, y él dice, denles de comer, y él hizo énfasis en que una vez la levantó, ¿verdad? Le da esa orden, un mandato que la niña automáticamente obedece, con la ayuda de Jesús, denle de comer, ¿verdad? Jesús
Jesús es el pan de vida y me hacía hincapié en cuánta necesidad nosotros tenemos cuando estamos agonizando a punto de caer en una muerte espiritual, ese alimento, ese pan de vida, ¿verdad? Esa Eucaristía, esa promesa de nuestro Dios de quedarse oculto en la hostia, ¿verdad? Ese regalo de amor que Dios nos dejó a través de nuestra iglesia, ¿verdad? Y Jesús nos llama que tenemos que alimentarnos, ¿verdad? Que en nuestros procesos y a través de nuestra vida, para nosotros mantener esa guerra espiritual, para mantenernos firmes a través de esa guerra espiritual, a través de nuestro caminar, tenemos que alimentarnos de ese pan de vida, de la oración, de la adoración, ¿verdad? Y me hacía recordar al profeta Elías, ¿verdad? Un pasaje que a mí me llama mucho, es ese pasaje en donde Elías huye al desierto y se echa a morir. Y le dice, mándame la muerte, yo me quiero morir, ¿verdad? Ciertamente Elías estaba ya básicamente en una muerte espiritual, estaba agonizando y estaba en una muerte espiritual pidiéndole al Señor, dame la muerte porque ya estaba desgastado, estaba agobiado y no es para menos, ¿verdad? Los profetas se desgastaban mucho, pues, por su naturaleza, la naturaleza de su trabajo, ¿verdad? Y el Señor, ¿verdad? De la misma manera que le tiende la mano a la hija de Jairo para levantarla de esa muerte, ¿verdad? Que nos ayuda a nosotros a levantarnos de esa muerte espiritual. En este caso, el Padre le envía un ángel, precisamente con agua y pan, ¿verdad? Recordándonos el agua, la limpieza, el sustento, el agua de vida, la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? A través de ese bautizo, de ese bautismo, y el pan de vida, ¿verdad? Envía estos dos alimentos a Elías a través del ángel y con un mandado, ¿verdad? Come y bebe. Que te queda camino por recorrer, ¿verdad? Y dice que Elías se levantó, comió y bebió y volvió nuevamente a acostarse a esperar la muerte. Pero el ángel le insistió, ¿verdad? Así como nos insiste Jesús en nuestra vida, levántate, come, aliméntate de mi presencia, de mi Eucaristía, de mi Espíritu Santo, porque hay que continuar, hay que caminar, ¿verdad? Para este tiempo hemos sido llamados, Elías fue llamado para aquel tiempo. Y el ángel lo levantó por segunda vez y le dijo, come y bebe, porque el largo camino te queda por recorrer y el camino sobrepasa tus fuerzas, ¿verdad? El Señor nos dice así, el camino muchas veces sobrepasa nuestras fuerzas humanas, las fuerzas humanas de Elías, y nos deja ver que sí, que vamos a tener momentos de cansancio, ¿verdad? Pero que aún en medio del cansancio tenemos que retomar y tenemos que alimentarnos de lo que es pertinente para poder recorrer ese camino. Elías estuvo 40 días y 40 noches en ese desierto, pero finalmente llegó al monte de Horeb, que era su destino, un monte muy especial en donde Moisés recibió los mandamientos y donde Moisés tenía intimidad con el Padre, ¿verdad? Y allí llega Elías para tener esa intimidad con el Padre. Y hoy Jesús te dice, Talita cumi, aliméntate, come y bebe, porque largo es el camino que te queda por recorrer y que el camino es más fuerte que las fuerzas tuyas en tu carne. Por lo tanto, a ti te digo en este día, levántate, ¿verdad? Dios te va a ayudar, te ha dado las herramientas, porque estamos aquí para trabajar, porque estamos aquí para luchar por nuestra salvación,
porque estamos aquí para llegar al reino de Dios y que nos deja saber que el camino es difícil, ¿verdad? Y más aún si nos apartamos de la presencia del Señor. Las circunstancias de la vida nos golpean, ¿verdad? Eh, quizás nos drenan, nos someten a presión, ¿verdad? Pero sabemos que para sacar el mejor aceite hay que apretar, ¿verdad? Esa aceituna para sacar ese aceite extra virgen, ¿verdad? El mejor aceite se obtiene bajo la mayor presión. Los mejores diamantes salen bajo la peor presión, ¿verdad? Y el mejor vino sale, ¿verdad? A mayor tiempo, mayor presión, mejor es ese vino. Y Dios quiere eso, lo mejor de nosotros, ¿verdad? Para llevarnos a la victoria. Y Dios me dice que a través de este pasaje y de esto que te estoy hablando, es que nosotros tenemos que aumentar nuestra resistencia, nosotros tenemos que aumentar nuestra perseverancia. Mire cuán perseverante fue esa mujer del flujo de sangre. Mire cuán perseverante fue Jacob, que le dijo en la batalla durante toda la noche: si no me bendices, lo agarra. Y le dice: si no me bendices, no te vas, ¿verdad? Hasta que tú no me bendigas, tú no te vas de aquí. Mire qué perseverante fue Jairo, que a pesar de haber recibido esa noticia devastadora, él siguió firme en ese caminar y llegó y permitió que Dios hiciera, que Dios manifestara su gloria, porque ya él no podía hacer más nada, ¿verdad? Y ojalá, ¿verdad?, todos fuéramos como Moisés, como Elías, ¿verdad? O como muchos profetas de la palabra, porque realmente todos somos llamados, ¿verdad? Somos escogidos, somos sacerdotes, profetas y reyes a través del bautismo. Y realmente un mundo sin profetas es un mundo que se quedaría sin conciencia. ¿Por qué? Porque el trabajo del profeta es denunciar lo que está mal, pero dar remedio ante la denuncia y anunciar el reino de Dios, ¿verdad? Anunciar el amor de Dios, pero también denunciar lo que el pueblo está haciendo mal. Por eso es que nosotros tenemos que cuidarnos mucho de esa agonía espiritual y no permitir llegar a esa muerte espiritual, porque nos vamos a ir, ¿verdad?, a los deseos de la carne y nos vamos a desenfocar y dejaríamos de ser profetas, dejaríamos de denunciar y dejaríamos de anunciar el reino de Dios. Y para esto fue que fuimos llamados, ¿verdad? Los profetas no pueden dormirse, ¿ok? Porque realmente el enemigo no descansa. Mientras más le servimos al Señor, más el enemigo recrudece, más el enemigo aumenta sus estrategias, y no duerme, no descansa. Por lo tanto, los profetas y escogidos del Señor, los llamados del Señor, que somos tú y yo, no podemos descansar, no podemos dormir espiritualmente. Tenemos que estar alertas y vigilantes, como decía la palabra, ¿verdad? Estar en vigilia, ¿verdad? Como centinelas, ¿verdad? Y hoy el Señor te dice, ¿verdad?, a través de esta palabra, bendito Dios, Talita Kumi, ¿verdad? El Señor te dice: tienes que levantarte, es tiempo de levantarte. No importa lo que esté ocurriendo en tu vida o alrededor de tu vida, Dios te dice que te toma de la mano, ¿verdad?, como la hija o el hijo que eres, y te levanta y te ordena de manera contundente, Talita Kumi, ¿verdad? Y el Señor, bendito Dios, bendito y alabado sea el Señor Jesús. El Señor en este día quiere mostrarte su gloria, quiere manifestarse en tu vida.
¿verdad? Y quiere decirte, levántate. Dios te dice, en este día, en esta noche, en esta mañana, tienes que levantarte porque yo quiero curar esas heridas físicas o emocionales para que tú puedas vivir conforme a mi propósito. Yo quiero revivir, renovar tus sueños, sueños que estén unidos al llamado y al propósito que yo tengo para ti. Quiero restaurar tu familia. El Señor te dice, tienes que levantarte, Talita Kumi, para sanar tus emociones, llenar tu falta de amor, llenar todos esos vacíos que hay en tu vida, como lo hizo conmigo. Quiere hoy el Señor, mira lo que te dice el Señor, darle vida a esos huesos secos, a esas personas que hoy están agonizando, a aquellas personas que ya han perdido la fe, la esperanza. El Señor te dice hoy, Talita Kumi, y que envía un soplo de vida para ti en este día, Señor Jesús. Gracias, Señor. Quiere llenarte de fe, de confianza, levantarte de esa depresión que te tiene arrastrando los pies, arrastrando el alma. El Señor te dice, hoy voy a renovar tus fuerzas, voy a levantarte como las águilas y volarás. Porque en mi palabra está escrito que hijo mío, hija mía, eres tú. Bendito Dios, el Señor en este día te dice, Talita Kumi, tengo que llenarte de mi presencia. Y sé que te sientas acompañado, renovar tu esperanza. Hoy quiero darte pies firmes, pies de sierva, renovar tu armadura. El Señor te dice hoy, Talita Kumi, renuevo tu armadura para esta nueva etapa. Ya has pasado, has hecho la transición. Es necesario renovar tus vestiduras, cambiarte los zapatos, ¿verdad? Y recordarte que mi amor es eterno, que te estoy esperando, que te estoy levantando y que he escuchado cada una de tus oraciones, cada vez que clamas a mí, yo te respondo conforme a mi voluntad. Y quiero darte nueva unción, ¿verdad? Derramar aceite nuevo sobre tu vida, sobre tu corazón, sobre tu familia, sobre tu economía, sobre tu trabajo. Quiero mostrarte mi gloria, te dice el Señor hoy. Quiero darte un corazón de carne, arrancar ese corazón de piedra y darte un nuevo corazón de carne porque te he levantado de la muerte espiritual. Quiero darte provisión física y emocional. Talita Kumi, sanar tu cuerpo. El Señor en este día te dice, voy a colocar mi mano sobre ese lugar que está enfermo y darte sanidad en el nombre de Jesús y decirte, levántate porque tu hora ha llegado, levántate porque tu día ha llegado, levántate porque tu tiempo ha llegado. Quiero darte nuevos dones para que sigas caminando con fe, para que sigas proclamando mi palabra, para que sigas diciendo, aquí estoy para hacer tu voluntad. Quiero hoy, Talita Kumi, levantarte para hablarte en intimidad, para que estés a la escucha de mi voz, para que veas los nuevos planes, para que escuches los nuevos proyectos que tengo para ti. Porque mi promesa va a cumplirse en tu vida a mi tiempo. Y Dios te dice hoy, ten calma, ten fe. ¿Por qué te alborotas si solo estás dormido? Y hoy he venido a tomarte de la mano y a levantarte nuevamente. Porque hijo mío eres, promesa en ti voy
voy a cumplir. Bendito y alabado seas, Señor. Aliméntate, aliméntate, aliméntate. El Señor te dice hoy, Talita cumi, que en el nombre del Señor, que en el nombre del Señor hoy seas levantado, resucitado de la muerte. Si Jesús resucitó a Lázaro después de 4 días, ya esa carne apestaba, estaba podrida, completamente descompuesta. Y Jesús llegó a levantarlo, a resucitarlo de esa muerte. Si levantó a la hija de Jairo después de haber muerto, te ha levantado y te levanta en esta noche. Ten fe, no tengas miedo, porque Dios llega a tiempo. Dios ha llegado a tu vida a tiempo, no a destiempo, porque Dios te ha llamado para este tiempo, para este año, para este momento. Eres su hijo, eres amado. Dios ha prometido estar contigo en todo tiempo, hasta el final, hermano, hasta el final. Así que Talita cumi, y sal, resplandece y lleva nuevas fuerzas a todo aquel que en este momento lo esté necesitando. Recibe la paz del Señor, un abrazo, y que el Señor en esta hora renueve tus fuerzas y te llene de todo lo que tú necesitas para seguir caminando por fe, con pie firme, para sentarnos a la mesa y disfrutar de esa última cena que el Señor nos prometió en el último tiempo. Gracias, Señor, por lo que has hecho hoy, por lo que hiciste ayer y por lo que seguirás haciendo el día de mañana, porque grandes son tus obras, Señor, porque grande es tu misericordia, porque tú no descansas, Señor, porque tú llegas a tiempo, porque tú y tu misericordia se renuevan cada mañana, a cada instante, y el Señor te promete que estará contigo. Reciba un abrazo del Señor y gracias por acompañarme en esta hermosa palabra, y que sea de bendición para ti y tu familia. Y comparte y suscríbete a mi canal para que sigas recibiendo palabra de vida, y comparte para que otros como tú y como yo reciban hoy la unción y reciban palabra de vida, y reciban dirección y acompañamiento de nuestro Padre Celestial. Bendecidos sean en esta tarde, en este día o en esta noche, cuando el Señor determine que tú recibirás esta prédica. Reciba la paz del Señor. Bendito Dios. Gracias, Jesús.